Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a terminar nuestros estudios de las parábolas de Jesús y vamos a leer la última que tenemos, que sale en Mateo 25. Entonces aquí ya hemos visto un poco la evolución de las parábolas y los mensajes y cómo han ido cambiando. Hoy, entonces ya estamos estamos acercando a la crucifixión de Jesús y vamos a ver esta parábola que usa. Entonces estamos en Mateo 25, en el versículo 31. Entonces aquí dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces es importante aquí ver que igual esto no es una parábola como las otras, pero usa imágenes. Entonces por eso he metido esta historia ya dentro de las parábolas. Entonces, porque vendrá este momento cuando ya el Hijo del Hombre o Jesús ya se sienta para juzgar y dividir. Entonces aquí usa la imagen de dividir las ovejas de los cabritos, de las cabras. Es curioso cómo usan estos dos animales. Las ovejas son conocidas como animales que siguen al pastor. Una cabra, si alguna vez has visto a una, entonces ya normalmente hace lo que quiere. Entonces ya va por su propio camino, da igual lo que dice el pastor, da igual lo que hace el grupo, quiere hacer lo que quiere. Entonces ahí tenemos la cabra y la oveja. Entonces vamos a ver lo que pasa en esta historia. Entonces seguimos, y dice en el 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces vamos a ver el porqué en un momento, pero ya las ovejas dice que mira, ahora vas a recibir la heredad, lo que ya tienes prometido desde el principio. Entonces que para Dios no hay sorpresas. Y entonces ya hay un premio, hay una heredad. Cuando nosotros creemos en Jesús y reconocemos nuestra necesidad para un Salvador, ya nosotros experimentamos la adopción y entramos en la familia de Dios. Y siendo hijo o hija de Dios, somos herederos. Tenemos una herencia. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Entonces, por eso digo que esto no es una parábola, que todo es simbólico. Entonces, es real, pero usa los ejemplos de la oveja y la cabra. Entonces, por eso he metido esto dentro de las parábolas, porque está enseñando una cosa muy importante sobre el futuro. Y vamos a ver la diferencia entre las ovejas y las cabras. Entonces vemos lo que va a recibir. Y dice en el 35, porque yo tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, dice todas estas cosas que habían hecho. Entonces, es importante desde el principio, quiero decirlo claro, que no se gana la salvación por obras. Entonces, y al final veremos en lo que dice en Santiago 2, pero allí veremos que la fe
debe tener obras como resultado. Porque si nosotros creemos realmente lo que decimos, que tenemos un Dios que pagó el precio por nuestros pecados, dando su propia vida en la cruz, entonces eso debe tener una acción en nuestras vidas. Debe ser que no solo hablo de eso, pero vivo de otra forma. Y que yo uso mi vida para alcanzar a otras personas. Que respondo a necesidades. No tengo la actitud de que, mira, tú tienes esa necesidad, me da igual. O que tú has hecho tantas cosas, lo mereces. No, vemos que este grupo, las ovejas, entonces han experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Han recibido algo que no han merecido, el amor de Dios. Aunque eran pecadores, ven que Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces ven que como ellos han sido perdonados, deben perdonar. Entonces ya para ellos es una forma de vivir y lo veremos aquí porque dice, entonces Jesús dice todo eso, lo que habían hecho. Entonces ellos responden y dicen, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Entonces dicen, mira, ¿cuándo hicimos eso? Entonces vemos su corazón que ellos vivían así. Entonces no lo hacían para ser vistos, no lo hacían para ganar algún premio. Como ellos han tenido la respuesta a su necesidad más grande, la respuesta a la deuda que tenían por su pecado, entonces ellos lo ven lógico responder a las necesidades de otros. Entonces dicen, pero Jesús, ¿cuándo hicimos eso? Yo no recuerdo haberte ayudado ni respondido así. Y entonces Jesús responde en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí lo hicisteis. Es importante aquí porque pone la énfasis en hacerlo a uno de mis hermanos más pequeños. Entonces ahí la énfasis es que en una persona que no te puede devolver algo, que no te puede dar algo a cambio. O sea, que no lo haces para recibir. Lo haces porque es lo que has experimentado. Lo haces simplemente por amor, por ayudar, por vivir lo que sabes y lo que has experimentado de Dios. Eso es importante. No es hacerlo por cómo te hace sentir o por el reconocimiento que recibes. Es hacerlo porque Dios te ha hecho lo mismo para ti. O Dios ha hecho incluso más para ti. Entonces, a veces nosotros decimos, mira, esa persona tiene que cambiar primero y después voy a responder. Pero no es lo que hacían este grupo. O no es lo que harán. Porque claro, todo esto habla del futuro. Y después, entonces ya tenemos la respuesta del rey, de Jesús. Y entonces aquí dice en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Fui forastero y no me recogistes. Estuve desnudo y no me cubristes. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ya tenemos el contrario del primer grupo. Entonces no hacían nada. Entonces veían necesidades, pero no respondían. Y en el contexto yo diría que son personas que decían que eran seguidores de Jesús, que hablaban de su justicia, de que eran buenas personas, que intentaban no hacer daño a nadie. O sea, estaban intentando ganar el perdón por sus obras solo. No ir por el camino de Jesús. No reconocer su necesidad de un Salvador. Simplemente van a ser buenas personas. Van a ganar el favor de Dios. Pero vemos su premio entre comillas. Entonces el rey dice, mira, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno. El diablo, su pecado era intentar ser mayor que Dios. Una persona que quiere llegar a Dios por sus propias obras, sin la obra de Dios, también está intentando llegar a ser igual a Dios por lo que pueden hacer. Ahí está el problema. Y ese camino termina en el mismo lugar del diablo, porque hacía lo mismo. Entonces, también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces dicen, mira, Jesús, no te vimos en esta situación. Si yo te hubiera visto con necesidad, yo te hubiera respondido. Pero claro, Jesús no está hablando de eso. Entonces también ellos le responderán, diciendo eso, en el 45, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces vemos la diferencia de los dos grupos. Vemos el destino de los dos grupos. Entonces lo que es muy importante para nosotros hoy es parar y pensar cuál es la diferencia entre los dos grupos. Porque los dos grupos parece que por lo menos reconocen alguna persona que es Jesús. Pero las ovejas reconocen que es su Salvador. Entonces está claro, es lógico que van a vivir su fe. Van a ponerlo en práctica. El segundo grupo, las cabras, van por sus propios caminos, hacen lo que quieren. Y ahora en este momento, al ver el juez ahí delante, ya lo que dicen es que mira, si te hubiéramos visto, te hubiéramos ayudado para recibir tu favor. Entonces ahí está la clave. ¿Por qué haces lo que haces? Si tú haces cosas buenas para intentar ganar el favor de Dios, realmente eres como las cabras.
Porque las ovejas, los que siguen su pastor, también siguen el ejemplo del pastor. Que sirve a otros, que ama a otros, que ayuda con las necesidades de otros, aunque no lo merecen. Y es muy importante que este tema, porque quiero dejarlo claro, que este texto no está diciendo que si tú haces buenas obras llegarás a la vida eterna, que llegarás al cielo. No quiere decir eso. Es el por qué. ¿Por qué haces estas cosas? Y un texto muy, muy conocido sobre el tema de las obras sale en Santiago 2. Y empezando en el versículo 14, lo voy a leer, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, en Efesios 2, 8 al 10 nos dice que somos salvos por fe, que es un don de Dios, es un regalo de Dios, que no podemos ganarlo. Pero aquí Santiago está diciendo una cosa muy importante. Si yo hablo todo el día sobre mi fe, pero no hay una obra en mi vida que muestra esa realidad, mis palabras son palabras huecas. Ese tipo de fe no te puede salvar. Y entonces después dice, ¿y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Esto suena como lo que ha enseñado Jesús. Y alguno de vosotros les dice, o sea, una persona que dice que tiene fe, responde así: id en paz, calentaos y saciaos, pero ¿no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovechará? ¿O de qué aprovecha? Entonces, una persona que habla de tener fe, de haber experimentado el amor y la gracia y la misericordia de Dios, y ha experimentado la respuesta de Dios con su necesidad, cuando ve otra persona en necesidad, diga: mira, mira, vete, vive bien. Tú puedes ir y ponerte ropa. Aunque no la tienes, no pasa nada. Vete. Entonces, eso no es responder. No es vivir lo que yo he experimentado de Dios. No es aplicarlo a mi vida. Y realmente no es una fe que ha visto que Dios se ha muerto en mi lugar por mi pecado. Y no lo merezco. Si realmente he visto esa realidad, debo responder a otra persona que está más cercana a mí que yo era a Dios. Entonces dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Otra forma de decirlo sería, es mentira, no es fe verdadera. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y cuál tendrá la fe verdadera? La persona que tiene las obras que salen de su fe. Porque una fe sin obras es un terreno muerto. Y es un terreno que conduce al castigo eterno, como decía Jesús. Al lugar preparado para el diablo y los suyos. Entonces, aquí, yo me gustaría animarnos hoy
ver la verdad, examinarnos a nosotros mismos y ver en qué estamos confiando. ¿En nuestras obras? Pensamos que si somos muy, muy, muy buenas personas, que Dios nos va a dejar entrar en el cielo. ¿O estamos confiando en el sacrificio de nuestro Señor? En el precio que Él ha pagado por mí, porque yo no puedo ser suficientemente bueno. Y veo que Dios muestra su amor para con nosotros. En que aunque yo y tú éramos pecadores, Cristo dio su vida para pagar por lo que no podemos pagar. Y simplemente nos dice, mira, toma este regalo que te dará vida, que te dará una vida nueva. Serás criatura nueva, con una esperanza viva. Y si hemos visto eso, debemos recibirlo y después aplicarlo a nuestra manera de vivir. Debemos responder a las necesidades, incluso a las personas que no merecen la ayuda. Debemos responder con amor y responder con las herramientas y las cosas materiales que Dios nos ha dado. No simplemente decir, si tienes esa necesidad, que Dios te bendiga. Eso no es responder. Si Dios te ha dado la forma de responder, quiere que respondas en la misma forma que Él ha respondido a ti. Y esa fe muestra una realidad de ser una persona cambiada. Pero otra vez, si simplemente eres buena persona y ayudas a todo el mundo, si no has recibido el perdón de Dios, si no has visto que Jesús es tu Salvador y que tú necesitas a Jesús, porque no eres buena persona, entonces tú serás una cabra. Porque no somos salvos por buenas obras, pero las buenas obras muestran la realidad en nuestras vidas. Entonces yo te animo a examinarte a ti mismo, a ti misma, y ver en qué estás confiando. Cuando tú llegas a la puerta del cielo, vamos a imaginar que tú llegas ahí, y allí te preguntan, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Cuál será tu respuesta? Porque la única respuesta correcta es que yo he recibido a Jesús como mi Salvador. Soy hijo o hija de Dios por la obra que Él hizo en la cruz por mí. Eso es la única manera de entrar. Y vivimos de otra forma para brillar en este mundo. Dice en Mateo 5, en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso hacemos buenas obras. Eso no nos deja entrar en el cielo, pero nos deja brillar para que más gente vea que hay un Dios que vive y que nos ama. Entonces tenemos un mensaje para vivir, pero primero entramos en la familia de Dios y tenemos entrada en el cielo por la obra de Jesús en la cruz y por verle como nuestro Salvador. Eso es la respuesta, ahí a la puerta. Si eso no es tu respuesta, no vas a entrar.
Entonces te animo a pensarlo, a reflexionar. Entonces vamos a orar un momento. Señor, gracias por este mensaje y este momento que podemos aprovechar para examinarnos a nosotros mismos y estar seguros y seguras que hoy estamos confiando en lo que debemos, donde debemos poner nuestra confianza, que está en ti, Señor. Que no podemos llegar, no podemos justificarnos por nuestras obras, solo por la obra que tú hiciste en la cruz. Señor, abre nuestros ojos si estamos escondidos tras nuestras obras, intentando ser buenas personas y ganar tu favor. Porque tu palabra nos dice vez tras vez que no podemos. Señor, ayúdanos a verte de nuevo y ver la realidad sobre nuestra condición. Y Señor, si alguien está viendo este vídeo y está confiando en que se puede ganar siendo persona buena, Señor, yo te pido que tú les enseñes que ese no es el camino tuyo. Que eso es ser como una cabra que va por su propio camino, que es ser como el diablo, que solo piensa en cómo se siente y lo que quiere. Pero tú nos ofreces la seguridad y la promesa de poder estar contigo y que podamos hoy ser parte de tu familia. Gracias por esa realidad, Señor. Guíanos, abre nuestros ojos para verte y entender tu palabra más y más. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Hoy es el día más importante. Siempre digo al final, si tienes una duda, una pregunta, contacta con nosotros. Pero hoy, si tienes una duda, si tienes una pregunta sobre lo que yo he compartido, te animo. Envíanos un mensaje, un correo electrónico, lo que sea, para preguntar. Porque Dios nos da la palabra para saber si estamos en su familia o no. Y después de entrar en su familia, ya tenemos la promesa y nos sella, ya estamos ahí, ya estaremos ahí para siempre. Él nunca nos echa de la familia. Si volvemos al pecado, perdemos bendición, pero somos hijos suyos. Pero debemos, como resultado de haber experimentado lo que Él ha hecho para nosotros, responder haciendo buenas obras. Y como dice en Efesios 2, voy a terminar con esto, Efesios 2, entonces he hecho referencia al 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no se puede ganar, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si no, podría decir, mira lo que yo he hecho, así he ganado. No es eso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, primero viene ese reconocimiento que necesitamos a Dios. Y después entramos en las buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Dios ha preparado buenas obras para ti, para tu vida. Cosas que quiere que tú hagas que yo no puedo hacer. Y cosas que Él quiere que yo haga que tú no puedes hacer. Entonces que andemos en eso. Que le sigamos a Él. Que vivamos lo que sabemos. Porque entramos solo por su sangre, solo por la obra de la cruz y por reconocer que le necesitamos como Salvador. Y después vivir su amor en este mundo. Si tienes cualquier duda o pregunta, estamos aquí para apoyar, para contestar o para buscar juntos.
la respuesta. Bendiciones y espero que Dios te guíe en tu caminar diario con Él. Hasta muy pronto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado en